Buenas tardes, señores y señores. Como siempre, charla 101 sobre los Hechos de los Apóstoles. Recordemos, como siempre, que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que ustedes pueden oír a través de podcast, cualquiera, iVoox o Amazon o Spotify, o bien ir a YouTube y encontrarlo a través de los canales normales. Y, por favor, hagan evangelización, evangelicen, no solamente conmigo, sino también con otras personas que puedan charlar y que les guste lo que ellos dicen, para que el reino de Dios se extienda. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pedro, San Pablo, rogad por nosotros. Mártires cristianos de todas las épocas, rezad por nosotros. Almas del purgatorio, las de nuestras familias y las de todo el mundo, rogad por nosotros. Que esta charla sea productiva, que vaya bien para toda la gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos. Recuerden que estábamos en la charla anterior. Yo les había explicado lo que les dije, que Pablo ya definitivamente se iba a Cesarea para subir a Jerusalén. Y nos quedamos yo les expliqué el trayecto que él había hecho y que lo último que les dije es que habían llegado a Tiro y que en Tiro se quedaron un tiempo porque encontraron a gente. Y entonces yo les había dicho que claro, allí dice el texto, mientras estuvieron estos 7 días, dice el texto, capítulo 21, versículo 4, dice: habiendo encontrado a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Y claro, esto es lo que yo les había dicho el otro día, ¿no? Les había dicho, a ver, desde el punto de vista humano, es normal que la gente se resista a, tanto entonces como ahora, a ver que una persona va a sufrir, pues que mandarla a que sufra, más vale avisarle para que no pase el calvario que pasaría. Pero claro, desde el punto de vista espiritual, o sea, digamos, a la luz de la fe, claro, todas las cosas que nos pasan y que nos son agradables, como les dije, ¿no? Pues las tenemos que entender como una participación en la cruz de Cristo y ofrecerlo. Hay una cosa importante, que es que, por ejemplo, un apóstol que evangeliza, que anuncia el Evangelio, debe fecundar esta evangelización, y la debe fecundar a través del sacrificio impuesto, o sea, puesto por él, o bien otro tipo de sacrificio que tenga, que haga, ¿no? Que le venga en la vida, ¿no? Porque el aceptar el sacrificio hace crecer en gracia y hace crecer en amor a Jesucristo. Y les diría más, o sea, el hecho de buscar, o sea, lo que se tiene que hacer es buscar campos de apostolado difíciles, porque cuanto más difíciles sean, más buscados deberían ser, más preferidos deberían ser por las personas que evangelizan. Claro, esto sería lo ideal dentro del misterio de fe. Quiero decirles que les pongo el listón bien alto para que sepan cuál es el listón. Que luego no se puede llegar, no se llega, pero se pide al Señor que te dé las fuerzas para poder llegar hasta donde Él quiere, hasta donde Él ha pensado que tú podrías llegar. Pero claro, tenemos que saber, por supuesto, nuestros límites, pero también debemos saber que, a ver, ha habido santos, hay santos, y llegan a altos grados de espiritualidad. Entonces, por eso les digo que es el ideal dentro del misterio de fe. Lo que les acabo de decir, quiero decir. Bueno, entonces, continuamos, ¿no? Claro, ellos dicen, cuando dicen que Pablo no suba a Jerusalén, él no hace caso, y entonces sigue diciendo el texto. Capítulo 21, versículo 5, dice: cuando completamos aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad.
En la playa nos pusimos de rodillas y rezamos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Es lo que yo les decía, o sea, claro, está la pena de toda la gente aquella que ha estado con ellos 7 días de que Pablo se vaya, y de los 8 discípulos que le acompañan también, que les acompañan hasta el final del camino, hasta la nave, hasta tomar la nave. Y claro, esto es importante que les enseñe esto, porque es la idea de que se arrodillan y rezan. O sea que lo que les decía el otro día, que la oración comunitaria tiene muchísimo valor, muchísimo poder para Dios. O sea, es la oración de toda la comunidad de los santos que sube al altar de Dios. Y por eso les decía el otro día que se iban a la Eucaristía, en la Santa Misa, que rezasen no solamente por ustedes y por sus intenciones, sino por todas las personas que tenían detrás o al lado, aunque no las conocieran. No solamente las intenciones de las personas, sino las personas en sí, esas personas. Hay que rezar por el mundo entero. Pero en esta comunidad concreta, si estás en misa en ese momento, pues reza por todas las personas que están alrededor tuyo. Bueno, entonces, claro, seguimos un poco más. Dice, bueno, ellos toman la nave y se van. Dice, nosotros, terminada la travesía, fuimos de Tiro a Tolemaida. Pues miren, Tolemaida no es ni más ni menos que San Juan de Acre actualmente. Y seguro que a algunos de ustedes les debe sonar, porque San Juan de Acre está relacionado pues con las cruzadas, con los templarios. Y claro, de San Juan de Acre, o sea, Tolemaida para ellos, hasta Cesarea había 64 kilómetros. Entonces, pues el texto te dice, lógicamente, pues que dice, fuimos de Tiro a Tolemaida y dice, saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. O sea, en Tolemaida, en San Juan de Acre, se quedan un día. Yo he estado allí. Si en un viaje que hagan, cuando puedan, algún día, si es que lo hacen, si les eligen, porque son viajes muy cortos normalmente, son de 7 u 8 días y hay muchas cosas que ver. Si tienen posibilidad de ir o entre Cesarea y San Juan de Acre, vayan antes a Cesarea porque hay ruinas romanas. Porque en San Juan de Acre pues hay alguna muralla, restos de murallas de la época de los cruzados, pero es más interesante Cesarea. Bueno, pues dice el texto que saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Y dice, al día siguiente partimos y llegamos finalmente a Cesarea. Cesarea, recuerden que había sido fundada, o sea, la había hecho Herodes el Grande. Herodes el Grande, recuerden, Herodes de los inocentes, el Herodes que mandó matar a los santos inocentes y que nosotros celebramos el 28 de diciembre. Bueno, pues este Herodes es el Herodes que muere en el año 4 del siglo I después de Cristo. En este momento en el que yo les cuento todo esto, estaríamos en el año más o menos, no lo dice, pero calculando un poco, pues en el año 58, vamos a poner, 58, 59, o sea, a mitad, poco más. Y mientras que Herodes muere en el año 4, pues estamos más o menos, pues, para que vean ustedes. Y lo llamó Cesarea en honor de Julio César. Bueno, pues ellos llegan y dicen, al siguiente día llegamos a Cesarea y entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. El otro día yo les dije que tenía 7 hijas, no, tenía 4 hijas, me equivoqué. Bien, esto aquí hay que explicarlo, porque claro, dice, o sea, ellos llegan a Cesarea y directamente van a casa de Felipe, dice el evangelista, que era uno de los 7. ¿Y esto qué quiere decir esto? Que Felipe a lo mejor se puede confundir con Felipe el apóstol, porque uno de los 12 apóstoles se llamaba Felipe. Pues no. Este Felipe, yo les explico, para más entender más todo lo que les voy a explicar, si quieren, vayan ustedes a la charla mía, a la charla 27. Estamos en la 101, salten y vayan a la 27, y son los, digamos, realmente los comienzos de la iglesia, ¿no? O sea, de la iglesia primitiva, de la comunidad primitiva de Jerusalén. Y lo que les tengo que contar aquí es que, a ver, existía, bueno, estaban como estamos, era una comunidad, la que empezaba, ¿no? Era una comunidad muy unida, la comunidad de Jerusalén. Pero claro, las cosas van creciendo, van cambiando, y entonces algunas cosas van fallando.
Y le diré por qué. Porque es que estaban los judíos que habían vivido toda la vida en Palestina y luego estaban los helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Pues judíos, igual, pero que vivían fuera de Palestina, viviendo fuera en toda la cuenca del Mediterráneo. Quiere decir eso que de la misma manera que ellos, digamos, habían convivido con otra gente, habían visto paganos, habían estado de vecinos con paganos, habían estado viajado, es decir, habían viajado en naves que les llevaban a Palestina para ir alguna vez, una vez al año, o a la fiesta de los tabernáculos, o a la Pascua, o a la fiesta de Pentecostés. O sea, tenían lo que llamaríamos más mundo, más saber hacer, más movimiento. O sea, podían, de hecho, los helenistas hablaban en griego, y tenían la Sagrada Escritura traducida al griego y se reunían en reuniones en las cuales se hablaba griego, en la sinagoga. Mientras que los judíos no habían salido muchas veces de sus aldeas, solamente hablaban arameo, la Sagrada Escritura estaba escrita en hebreo, y claro, no tenían la manera de hacer, la manera de comportarse de gente que había venido de fuera. Entonces resulta que helenistas y judíos, porque eran todos judíos, se convirtieron al cristianismo, pero resulta que la gente, o sea, los helenistas, empezaron a decir y empezaron a pensar que los apóstoles no se portaban con ellos tan bien como se portaban con las personas oriundas de Palestina, que ya habían vivido en Palestina, y les dio por pensar esto. Y entonces fueron a los apóstoles, se lo dijeron, y los apóstoles dijeron, bueno, pues vamos a resolver esto. Hicieron una asamblea y dijeron, esto está en el capítulo 6, versículo 2, dice, los 12 hicieron una asamblea y dijeron que a partir de ahora ellos iban a dedicar a la oración y a extender el evangelio, y que eligieran, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber. Y entonces les pondré al frente de todas estas tareas, es decir, delegaron, gracias a estos helenistas que se quejaban, ¿no? Claro, entonces, esto se lo explico porque a ver, aquí te dice el evangelista, dice, llegaron a Cesarea y estuvieron con Felipe el evangelista, que era uno de los 7. O sea, Felipe el evangelista era una de las 7 personas que eligieron cuando se produjo ese problema, muy al principio de la comunidad originaria de Jerusalén, la primitiva. O sea, que no confundir con el Felipe apóstol, quiero decir. Era uno de los 7 junto con San Esteban. San Esteban, que se celebra el 26 de diciembre, que celebramos, pues era uno de Esteban y Felipe fueron uno de los 2 de los 7 de las 7 personas que eligieron en esa asamblea para como delegar, para que se ocupasen más de estas personas que decían los helenistas que no se ocupaban tanto, que debían ser sus pobres, las viudas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esto así lo tienen claro, o sea que ellos llegan a Cesarea, se quedan en casa de Felipe el evangelista y dice aquí una cosa interesante, dice, tenía Felipe 4 hijas que profetizaban. Claro, esto es interesante que lo sepan, porque es que, a ver, tienen que primeramente entender una cosa, tienen que saber, para entender esto, tienen que saber que un profeta es una persona que habla de parte de Dios al pueblo. Entonces, fíjense que hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Yahvé Dios elegía profetas de entre el pueblo. Y estos profetas se dedicaban a hablar a la gente de parte de Dios. Pero a partir de nuestro Señor Jesucristo hay una explosión de Espíritu Santo y más viene con Pentecostés, ¿no? Entonces, el profeta Joel, les voy a poner 2 ejemplos para que entiendan, porque hablamos de profetisas. Y en principio en el Antiguo Testamento hay profetas, pero también había profetas, mujeres profetas. Pero esto ya llegaremos. Pero les voy a leer lo que dice el profeta Joel. Dice, en este ejemplo que les pongo del Antiguo Testamento, dice, estamos capítulo 3, versículo 2 del profeta Joel, dice,
Después de esto, o sea, después de lo que han dicho antes, después de lo que él ha explicado antes, porque estamos en el capítulo 3, dice, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizarán prodigios, y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán. O sea que lo que está diciendo es que hasta la llegada, lo que les decía, hasta la llegada del Mesías, los hombres eran favorecidos, no había hombres que eran favorecidos, pues con visiones, con oráculos, ¿no? Pero eran pocos. Pero es que a partir de que llega nuestro Señor a la tierra, pues el Espíritu Santo se despliega enormemente. Esto con respecto al Antiguo Testamento, pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Lucas. Recuerden ustedes que en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 36, sí, 36, resulta que estamos, fíjense, cuarto misterio de gozo del Rosario, la presentación del niño en el templo y la purificación de la Virgen María. Pues aquí nos habla de la profetisa Ana. Y la profetisa Ana nos dice que era una mujer que había estado pues casada un tiempo, me parece que 7 años, con el marido, y que luego su marido muere y dice que estuvo dedicada totalmente al templo, dice el texto, casada en su juventud, había vivido con su marido 7 años y luego quedó viuda hasta los 84. No hacía otra cosa que servir a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, o sea, en el momento en que tenía lugar la presentación del niño en el templo, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, ella como profetiza, habla, de repente se pone a hablar a la gente que estaba en ese momento en el templo, hablando del niño que llevaba la Santísima Virgen y San José, diciendo que era, probablemente diría que era el Mesías, hablaba de la redención de Jerusalén, ¿no? Y esto es normal porque, miren, unas personas, entonces como ahora, exactamente igual, ¿no? Un alma, como la de la profetisa Ana, o cualquier persona actualmente que está totalmente dedicada a Dios, se abre más a Dios, se abre más a Él, y le escucha más. Y en consecuencia hay una comunicación más intensa por parte de Dios, entre Dios y este alma. Por eso les digo que estas mujeres, hijas de Felipe, profetizaban. Y les he puesto 2 ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo para que comparen, para que vean que no es tan extraño lo que ocurre y el por qué ocurría. Y entonces, siguiendo el texto, dice, permanecimos allí bastantes días. O sea, estuvieron en Cesarea con casa de Felipe bastante tiempo. Y dice, bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Se acuerdan de Ágabo? ¿Recuerdan que antes de empezar los viajes Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y baja Ágabo a Antioquía desde Jerusalén y les dice que, predice, también en profeta, predice que va a haber una gran hambruna en toda la tierra, es decir, en la tierra conocida en ese momento, que era la hambruna que se dice que Claudio, de la época de Claudio, ¿no? El emperador Claudio. Y que entonces Bernabé y Pablo, bueno, los discípulos deciden hacer una colecta y la llevarán Pablo y Bernabé a la iglesia de Jerusalén, ¿no? A la comunidad de Jerusalén. Pues este es el mismo Ágabo, seguramente. Y dice, bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo, esto dice el sí atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, lo que hace aquí Ágabo, ¿no? Es, digamos que hace una acción simbólica. Coge el cinturón de Pablo, se lo ata
las manos y luego se lo ata a los pies. Y dice, es que esto es lo que le va a ocurrir a Pablo si sube a Jerusalén. Es decir, hace lo mismo, actúa de la misma manera que actuaban algunos profetas en el Antiguo Testamento. Eh, aquí el susto que se pegan los discípulos es grande, porque ya esto lo habían dicho en Tiro. La gente de Tiro, cuando ellos habían estado, pronostican, dice, inspirados por el Espíritu Santo, recuerdan la otra charla, le dijeron que no fuera a Jerusalén. Pero ahora viene Ágabo y dice que le pasará algo si llega a Jerusalén, le entregarán a los gentiles. Pero es que Pablo no hace caso. Y entonces ellos dicen, al oír esto, entre nosotros, le dijimos y le rogamos que nos subiera a él a Jerusalén. Entonces Pablo contestó, ¿pero por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? Yo me encuentro dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos, hágase tu voluntad. Aquí vean ustedes la firmeza de carácter de Pablo, ¿eh? O sea, que la lección que nos da a nosotros. O sea, la idea de que cuando Dios te pide un sacrificio, hay que consentir en este sacrificio. Y hay que consentir de forma generosa, por más que sufras. Y también el sacrificio que hacen ellos, o sea, la aceptación de la voluntad de Dios, porque aquí te lo dice. Dice, como no se dejaba convencer, pues dejamos de insistir y dijimos, pues hágase la voluntad del Señor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero les voy a hacer unas preguntas de siempre para que ustedes vayan pensando en lo que acabo de explicarles, en profundidad. Una cosa importante con respecto a Jesús. Si recuerden que Jesús llamaba amigos a sus discípulos y recuerden que incluso a Judas Iscariote le dijo, amigo, haz lo que tienes que hacer. O sea, si Jesús llamaba amigos a sus discípulos, yo me considero amigo de Jesús cuando hablo con él. Me considero amigo, le llamo a Jesús amigo. Le hablo como un amigo le hablaría a otro amigo, por ejemplo. Y luego otra pregunta también. Si soy capaz, con respecto a todo lo que hemos hablado, si soy capaz de someterme a la voluntad de Dios permanentemente y plenamente. Y bueno, también si rezo a la Santísima Virgen para que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Pues hasta la semana que viene, que les explicaré que ya Pablo definitivamente llega a Jerusalén y vamos a ver qué le pasa. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.